estimados alumnos, mi nombre es Rosa María Cruz Castruita y el día de hoy estaré hablando sobre la introducción a la salud y a la actividad física. En relación a esto, lo primero que tenemos que abordar es la definición como tal de salud, que esta surge desde épocas pasadas en donde se consideraban salud tiene dos connotaciones. Se consideraba que la salud estaba ligada por un lado a enfermedad y por el otro lado a aquellas personas que buscaban estar sanos y que no tenían la presencia como tal de alguna enfermedad, porque las personas consideraban que el estar enfermo estaba ligado a situaciones relacionadas con castigos divinos. Se pensaba que aquellas personas que tenían alguna enfermedad era porque algo habían actuado mal en su vida pasada o algo habían hecho mal en esta vida en la vida que estaban llevando a cabo, y Dios o la magia o algún ser divino los había castigado y por lo tanto estaban sufriendo de este padecimiento. No podrías estar en un punto medio entre decir, bueno, a lo mejor tengo alguna sensación de malestar, pero no quiere decir que estaba enfermo, sino que simplemente estabas pasando por alguna transición o se estaba presentando algún desequilibrio en mi cuerpo. Por lo tanto, salud se considera que es un equilibrio homeostático del organismo. Era un estado bueno, era un estado deseable y era forzosamente algo opuesto al estar enfermo. Pero aproximadamente en el siglo XIX, cuando viene todo lo del desarrollo y la revolución industrial, empieza a haber un cambio acelerado en los avances de la tecnología y asimismo empieza a haber un cambio en lo que vienen siendo los grupos poblacionales, porque la población empezó a vivir más porque hubo más avances en lo que es la salud y la tecnología. Y esto nos llevó entonces a hablar o a ligar que la salud tenía que estar muy relacionada con los cambios que se dan en los grupos poblacionales, que a esto se le conoce como transición demográfica. Y al hablar de esta transición demográfica tenemos que hablar entonces forzosamente de cómo se mueven las poblaciones de un país. Hablando ya sea un país en desarrollo o en vías de desarrollo, la teoría nos dice que todo país va a pasar por 3 etapas. Estas 3 etapas van desde la primera etapa, que aquí nos estaríamos ubicando a lo que yo ahorita les estaba hablando de lo que era el concepto pasado que se tenía de salud, cuando hay una acelerada urbanización, una mejora del medio ambiente y empieza a haber una mejora en la atención médica. En esta etapa es cuando los países tienen un aumento exponencial de la proporción de niños y también, por lo tanto, empieza a haber un poco un aumento en la supervivencia, pero no mucho. Aquí se sufre mucho en esta etapa de que la gente se muere o fallece a edades tempranas. Entonces sí hay un aumento de niños, lo cual nos lleva a que hay un aumento en lo que nosotros conocemos como tasa bruta de natalidad. Al hablar de natalidad estamos hablando de la cantidad de niños que nacen. Y hay un aumento también en la proporción de muertes. Entonces sí hay más nacimientos, hay más niños, pero también hay muchas muertes. Por lo tanto, la tasa de crecimiento poblacional está baja, aunque haya muchos nacimientos, y esto nos lleva, aunque hay mucha población que se está aumentando en el país, el crecimiento de la cantidad de poblaciones por grupos de edad sigue siendo lento. Posterior a esa etapa, que es cuando los países empiezan a urbanizarse, pasan a una segunda etapa, que esta es cuando hay un rejuvenecimiento de la población. Es decir, sigue habiendo muchos nacimientos, pero también empieza a haber más aumento en la población que llega a edad adulta. Por lo tanto, la tasa de crecimiento poblacional entonces sí se considera que empieza a aumentar. Tengo más gente que llega a edad adulta y adulta mayor. Y como tengo más gente en edad adulta, también tengo más población que es productiva. Es cuando se conoce que un país está en su mayor periodo para crecimiento y para tener un acelerado crecimiento económico sobre todo. Pasamos a una tercera etapa, que esta es cuando se habla de que la proporción de niños, es decir, mi tasa bruta de natalidad, ahí sí empieza a disminuir.
la tasa de adultos jóvenes también empieza a disminuir porque todos estos adultos que en la etapa 2 me estaban produciendo económicamente empiezan a ser adultos mayores. Por lo tanto, la tasa de población de la tercera edad empieza a aumentar. Y entonces aquí vuelve un poquito a pasar lo que estábamos viendo en la etapa 1, que la tasa de crecimiento poblacional ahora ya no es lenta, sino que incluso disminuye. Y aquí es cuando empieza a haber una transformación de los roles familiares. ¿Por qué? Porque como ya tengo mucha población de la tercera edad y no tengo mucha población joven, que es la que me va a producir económicamente para satisfacer las necesidades de la población de la tercera edad y también para poder haber un crecimiento económico, ¿quién se va a encargar de las necesidades de esta población? Entonces los roles se tienen que alterar. Y esto también nos lleva a que se supone que en la etapa 2 el país se preparó económicamente para atender las necesidades que le van a demandar estos grupos de personas de la tercera edad en esta etapa 3. Entonces aquí, ¿qué es lo que tengo? Mi tasa bruta de natalidad ya no hay, ni hay una disminución ni hay un crecimiento. Se mantiene nula o no se mueve. Mi tasa de mortalidad también no aumenta ni disminuye, la tengo nula. Por lo tanto, la tasa de crecimiento poblacional se mantiene en cero. Y esto entonces a la larga me va a llevar a que sí, la tasa de mortalidad otra vez se vuelve a disparar, la tasa de natalidad sigue siendo nula, entonces por lo tanto el crecimiento poblacional se va a mantener en cero. Y esta dinámica, que es la normal y la que debe pasar todo país, no quiere decir que sea mala, cuando el país se prepara en las etapas anteriores para poder sobrellevar esta etapa 3 y después viene otra vez un cambio que nos va a llevar un poquito a un regreso en la etapa 2. Pero aquí también pasa otra cuestión, otro concepto que es importante, que es la transición epidemiológica, que va muy ligada a este cambio en la transición poblacional. Esto quiere decir que ahora, por todos estos cambios en los grupos poblacionales, también empieza a haber cambios en el estado de salud que tiene la población, que aquí regresamos a nuestro concepto de salud. Porque los patrones de salud y los estilos de vida que cada grupo poblacional tiene van variando conforme uno va creciendo. Y esto me lleva a que las necesidades de salud que tenga la población también varían dependiendo del grupo poblacional de lo que estemos hablando. ¿Por qué? Por los cambios demográficos, por los cambios socioeconómicos, por los avances tecnológicos, por los cambios políticos, culturales, etcétera, que se dan en el país. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hablamos de un país que está en una etapa de desarrollo y cuando hablamos de un país que ya está desarrollado, también nos pasa entonces que sus demandas son muy específicas de salud. Por lo tanto, ahorita en nuestro país nos estamos enfrentando que estamos en una etapa 2, quiere decir que tenemos mucha población ahorita que está en etapa laboral, es un país que es productivo económicamente, pero también al ser un país productivo económicamente es un país que está constantemente en cambio también de mucho avance tecnológico y esto nos está llevando a que la población vive más, aquí entra otro concepto, es decir, nuestra esperanza de vida que tanto vive una población está en aumento, estamos hablando de que ahorita es entre 74 y 75 años, pero al vivir más, la gente se enferma más y va a demandarte más cuestiones de salud. ¿De qué se está enfermando más ahorita la población? De las cuestiones de enfermedades crónicas, que es lo que ahorita también es otro concepto que tenemos que retomar con lo que es la salud. Entonces, en esta lista de enfermedades podemos ver que los primeros motivos por los que ahorita está consultando la población en nuestro país son todavía cuestiones al hablar de la primera etapa, porque tenemos muchos niños, es decir, infecciones respiratorias, intestinales y de vías urinarias, que estas también les pegan a los grupos de la tercera edad. Pero luego también nuestra población está consultando mucho por enfermedades del corazón, que van ligadas a por qué la gente está padeciendo de diabetes, de hipertensión,
de hipercolesterolemias, que es el colesterol alto, de enfermedades de artritis que tienen que ver con problemas degenerativos de articulaciones. También hay mucha desnutrición, lamentablemente al ser un país que está en esa transición de querer buscar ser un país en desarrollo, tienes problemas tanto que te demandan de pobreza como también de los extremos de cuando hay niveles económicos muy altos. Entonces también hablamos de desnutrición y hablamos otro problema que se agregó al estilo de vida que nosotros tenemos, a este estilo de vida muy urbanizado y al de que tener mucha población activa, pero que también ya está creciendo un poco tu población de la tercera edad, es que hay muchos problemas relacionados con cuestiones psicológicas. Y aquí se ve mucho la cuestión de demencia y cuestiones de depresión, que están ligadas también a un aumento en los suicidios. Tenemos una mezcla de enfermedades que van ligadas con tener grupos poblacionales altos, tanto de niños como de adultos productivos, como de adultos mayores, como también ligados a ese proceso de buscar tener una urbanización acelerada, tener en algunos sectores un buen ingreso económico, pero en otros sectores tener un bajo ingreso, que esto también lo ligamos a que estamos teniendo otro problema, el hecho de que hay mucha migración, o también nos está llegando mucha gente de otros países que buscan transitar a buscar una mejor vida. Entonces todo esto se mezcla y entonces hay muchos problemas de salud que van a generar o van a impactar tanto económicamente como en la estructura de los roles que juegan dentro de la familia y fuera de esta. Y esto debido principalmente a que los principales factores de riesgo que nos pegan en las enfermedades y que tienen que ver con el concepto de salud están ligados a los estilos de vida que la población tiene. Y específicamente, retomando el concepto de actividad física, uno de los principales estilos de vida que más afecta a la salud que tiene la población es el sedentarismo, es decir, el no hacer actividad física, porque esto me está llevando a que en mi país también haya mucho sobrepeso y obesidad. Y ligado a esto también, a ser un país todavía de población joven, también hay mucho estilo de vida de aumento de adicciones, especialmente al alcohol, al tabaco, que son también, estas nos van a influir en esas enfermedades de las que ahorita hablamos, que son de las principales consultas que tiene nuestra población, y ligado a que también nuestros estilos de vida dietéticos no son los más sanos por la acelerada vida que llevamos, por el aumento de las horas de trabajo, etcétera. Entonces, al hablar de este punto de, bueno, ya hablamos de que la salud, hasta ahorita habíamos visto que era algo que era muy estático, que era algo que todos queríamos y que forzosamente o estabas enfermo o estabas sano. Las personas o los investigadores que estudian mucho lo relacionado a, bueno, ¿qué tenemos que hacer para mejorar la población de la salud? Empezaron a ver que este concepto de salud tenía que ir cambiando. ¿Por qué? Porque ya no podíamos hablar de que la población iba a estar siempre en un extremo u otro, o tenía gente que estaba enferma o tenía gente que estaba sana, sino que también hay puntos medios en los que la población se mueve al estar hablando de querer alcanzar el mejor o el mayor grado de salud, que es hablar de estos puntos medios, es decir, yo no estoy enfermo, no tengo una enfermedad como tal diagnosticada, pero a veces voy a tener malestares que no quiere decir que esté enfermo, no quiere decir que haya perdido mi salud, pero en este momento no estoy en un equilibrio total de mi organismo, tanto físico, mental y social. Y esto me está generando un malestar, que si yo atiendo esta situación, voy a seguir con mi estado pleno de salud sin estar en un cuadro de enfermedad. Entonces, al ver esta situación de este continuo en el que la gente se mueve en su día a día, porque esto puede cambiar incluso en un día, la definición de salud se tuvo que transformar. Entonces, ahorita la definición de salud, que es la que más utilizamos, que es la de la OMS, y hablamos de que la salud tiene diferentes dimensiones y ellos la consideran que, aunque es la que más utilizamos, no es muy reciente, estamos hablando de una definición del 48, se habla de que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social y no consiste solamente en la ausencia de enfermedad. Entonces ellos ya consideraban ver a la persona como un ser holístico que tenía todas estas dimensiones
biológicas, psicológicas, sociales, que era alguien que era dinámico. Ya también no veían a la persona como en el concepto pasado de salud, que se volvía alguien estático, es decir, lo que el médico me dice es lo que yo voy a hacer, yo no tengo voz ni voto y me tengo que acatar las indicaciones. Eso tampoco ya no puede aplicar en la actualidad, porque ahora las personas tienen mucho acceso a la tecnología en la que pueden conocer de una enfermedad, pueden ver diferentes opciones de tratamiento, entonces ellos se vuelven alguien que es activo en la búsqueda de su salud y que participa e interactúa con todos los profesionales para poderla alcanzar. Entonces este concepto ya también habla de que es algo más positivo, más dinámico y es forzosamente un elemento de la calidad de vida. Porque si yo busco estar sano, estoy buscando tener una mejor calidad de vida. Entonces, esta definición de salud, aunque es la que más se utiliza, la de la OMS, hay ciertos autores que buscaron agregarle más este concepto y muchos de estos autores estaban relacionados con el área de la actividad física y el deporte, donde ya decían ellos, bueno, si es algo positivo, es algo que es cambiante, buscamos tener un equilibrio, pero aquí le agregan algo más, es decir, buscar que la persona lleve al máximo sus capacidades para, dentro de su medida, poder tener el mejor estado de salud y la mejor calidad de vida. Y entonces yo busco que él desarrolle sus capacidades físicas al máximo para que pueda estar pleno, para que pueda tener una autorrealización en el plano personal y en el plano social. Y entonces, ligado a esto, entonces hablamos de que para buscar que la persona pueda alcanzar esa salud, hay ciertos factores que van a determinar qué tan sano las personas van a estar. Y a esto se les llaman los determinantes de la salud, que estos se definen como las causas o circunstancias de las que va a depender el que yo tenga salud. Y estos pueden ser genéticos, que aquí hablamos en el plano, es decir, independientemente de lo que yo haga, yo traigo cierta carga genética y hay ciertas cosas que yo no voy a poder modificar a pesar de los estilos de vida que yo tenga. Es decir, mi estatura, mi color de piel, mi pelo, cierta carga de enfermedades que yo ya voy a tener y que voy a tener mayor predisposición por mis antecedentes familiares, yo no los puedo modificar. Lo que sí puedo hacer con mis estilos de vida es tratar de evitar que se presenten o postergar la edad en que estos se presenten. También están los factores del medio ambiente, que definitivamente no es las mismas enfermedades las que se dan en nuestro país con el que se dan en otro país, o incluso en nuestra región con la que se da en nuestra región. ¿Por qué? Por el tipo de cambios de temperatura que se dan, por el tipo de exposición a las contaminantes que hay, por los tipos de trabajo que son a veces más demandantes o que se ven más en ciertas regiones. Todo esto va a determinar la salud que la población tenga. Entonces aquí es donde también esa parte de decir, bueno, la población que yo tengo está sana, sí, va a estar sana, y esa salud va a depender de todas estas dimensiones que yo les mencionaba anteriormente. Y ligado a esta parte de las determinantes de salud que buscamos y que hablamos ahorita, que estaban ligadas a la calidad de vida, aquí hablamos entonces de que el elemento de calidad de vida es algo que está muy relacionado con las cuestiones económicas de un país. Y la cuestión económica de un país pega mucho en la parte cultural que tiene la población. Y esto nos lleva también a la parte de esos estilos de vida que la población va a tener. Y por eso se habla entonces de que esos estilos de vida es una conquista, es algo que día a día la población debe de estar buscando para día con día estar mejorando la salud y la calidad de vida que se presenta en nuestra población. Entonces, los investigadores también, al hablar de cómo puedo mejorar la salud, buscan mucho la parte de ver y estudiar los estilos de vida que tiene la población. Hablamos de que los estilos de vida son conductas que tenemos y que estas conductas son patrones que repetimos día con día y que tienen tanto un polo positivo como un polo negativo.
Estos estilos de vida hay diferentes definiciones, la mayoría de ellas nos hablan de que o son formas de vida, son patrones del comportamiento, son hábitos que tienen las personas, estos se aprenden de el ambiente interno y externo en el que se desarrollan las personas y al final de cuentas hablamos de que son formas de vivir que se van adoptando. Por lo tanto, juntando todas estas definiciones, podríamos decir que entonces un estilo de vida son las diversas conductas o hábitos cotidianos que tiene la persona y que estos pueden ser positivos o negativos. Específicamente aquí al hablar de que hay negativos o positivos hay que tener mucho cuidado porque recuerden ustedes que no podemos decir que lo que es bueno para mí siempre va a ser bueno para otra persona. Se le hace la recomendación y se le dice que esto es lo que deberíamos de hacer para evitar que se presente una enfermedad. Pero la persona es la que va a decidir, que hablábamos ahorita de que ella es alguien activo, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a lo que él crea y también de acuerdo a lo que él considere. Entonces yo puedo convencer, pero ahí sí hay que tener un poquito de cuidado al hablar de lo bueno, lo malo, lo negativo y lo positivo está dentro del contexto de hablar de lo que es bueno para que tú mantengas una salud. Y estos determinantes de la salud también dependen de ciertas situaciones o contextos o factores, como lo vimos ahorita la salud, y están muy relacionados. También va a depender de las características genéticas o individuales, va a depender del entorno, tanto micro como macro en el que se desenvuelve la persona, es decir, su familia, su escuela, su trabajo, su ambiente, y va a depender también del medio geográfico. Y estos estilos de vida, pues son muchas conductas. De manera general, las que más se conocen son las conductas que tienen que ver con la alimentación, con la actividad física, el consumo de alcohol, de tabaco, las que tienen que ver también con el día a día, cómo te conduces en la vialidad, tienen que ver también cómo tú vas a utilizar tu tiempo libre, tienen que ver con tus conductas sexuales o hábitos sexuales, tienen también que ver con tus hábitos de sueño, con tus hábitos de higiene, etcétera. Es decir, todo lo que nosotros hacemos es un estilo de vida. Y estos estilos de vida se consideran que están muy relacionados con estas 10 principales causas de muerte que platicamos al inicio. Por lo tanto, muchas veces el estado de salud en el que yo esté va a depender de estos estilos de vida que yo tengo. Podríamos decir entonces o concluir hasta este punto de la plática que la salud va a depender de los estilos de vida. Depende también y está muy ligada a la calidad de vida que las poblaciones tienen, que un país tiene y que las personas tienen. Y está muy ligado a la educación y al ingreso económico del país. Estos estilos de vida se aprenden de manera directa, es decir, yo lo voy a aprender de lo que me transmiten, primeramente mi familia, pero también lo voy a aprender de manera vicaria, es decir, voy a aprender de lo que veo que le están pasando a otras personas con las que yo convivo. Estos estilos de vida también tienen mucho contexto que tiene que ver con el ambiente y la mayoría de las intervenciones de los investigadores y de los avances actualmente van ligadas hacia mejorar la salud, por lo tanto, ver cómo puedo cambiar esos estilos de vida y producir un cambio que impacte en la población, pero que impacte a la larga. No que solamente sea en el momento, sino que sea algo que él ya se vaya a quedar como parte de su vida y de sus hábitos cotidianos. Y entonces este modelo de salud abarca los aspectos físicos, mentales y sociales de la persona. Ya vimos que es un continuo en el que se puede estar moviendo la persona y puede estar transitando desde estar completamente sano a sentir cierto malestar o incluso caer en lo que es la situación de enfermedad. Por lo tanto, dentro de estos estilos de vida retomamos el otro concepto de nuestra plática, que es hablar de lo que es la actividad física. Vimos que este es un estilo de vida que está ligado a su parte negativa o su contraparte sería el sedentarismo. Y entonces la actividad física la podíamos definir como todo movimiento corporal
producido por el sistema musculoesquelético que ocasiona un gasto de energía y que este gasto va a depender de la masa muscular implicada en el movimiento, de las características de este movimiento, de la intensidad, duración y frecuencia de este movimiento y de las contracciones musculares. ¿A qué nos referimos al hablar de este gasto de energía que se da en la actividad física? Es decir, es todo el gasto que incluye la energía consumida en el descanso, al hacer una actividad física e incluso en la asimilación de alimentos. Entonces este gasto va a depender también de ciertos factores, que son la edad que tenga la persona, el género, es decir, si es hombre o mujer, la estatura o la complexión que tenga la persona, sus antecedentes genéticos, incluso la temperatura ambiental, si tiene alguna enfermedad y algunos otros factores, es decir, todo lo que produzca un cambio internamente o en el estado físico de la persona influye en ese gasto de energía y también las características físicas que tienen las personas. Por lo tanto, esta parte de la actividad física va ligada entonces mucho también a la parte de las prácticas que hacen las personas, porque al hablar de actividad física podríamos decir que entonces si es todo movimiento, tiene que ver con todo ese movimiento que una persona hace de forma repetitiva, pero luego ahí entraríamos a otras definiciones, que sería ejercicio y deporte. Hablamos de ejercicio cuando es un movimiento que tiene cierta intención, que va con que es organizado, y hablaríamos de deporte cuando aparte le agregas la parte competitiva y que va a haber un logro a través de este movimiento. Entonces, esta actividad física, que sería como el macro que nos lleva al ejercicio y al deporte, va a tener unas ciertas clasificaciones dependiendo de hacia dónde yo quiero dirigir este tipo de, cómo quiero ver la actividad física como tal. Podríamos clasificarla dependiendo del tipo de actividad que hagan las personas, es decir, si son actividades domésticas, si son actividades laborales, si son actividades que hago en mi tiempo libre, eso se podría considerar una clasificación. Otra va a depender de la intensidad de este movimiento y entonces podríamos clasificarla como aquellas actividades de intensidad ligera, moderadas, fuertes, muy fuertes o vigorosas. También podríamos clasificar la actividad física retomando la parte de este gasto de energía. Entonces podríamos hablar de actividades de sueño, de trabajo y de ocio. Y por último, podríamos hablar de la clasificación en base a parámetros cuantitativos y cualitativos, es decir, ya medirla de una forma más objetiva o más objetiva. Al hablar de parámetros cuantitativos, algo que yo puedo ver y contabilizar, hablamos entonces de clasificarla de acuerdo al tipo de movilización muscular que se hace. Hablamos del volumen que se está implicando y de la intensidad que se está implicando. Hablar de volumen, hablamos del tiempo bajo tensión o de estímulo en el que se tiene cierta parte del cuerpo o en la que implica el movimiento, de la duración que este implica realizar el esfuerzo y de la frecuencia, es decir, del número y distribución de esfuerzos en función de un tiempo. Y por lo tanto, entonces también tendríamos aquí una última clasificación de actividad física que tiene que ver ya con la parte más epidemiológica de salud. Y estas tienen que ver con si yo hago una actividad física que es al mínimo la recomendada o la habitual para yo mantener mi salud o mantener cambios en mis parámetros de salud, o yo supero esta actividad habitual recomendada y voy hacia lo apropiado que debe de ser, o me mantengo más abajo de esa actividad física habitual recomendada. Y esto va a depender de qué tantos beneficios a la salud yo voy a obtener. Por lo tanto, esos beneficios a la salud que yo voy a obtener de hacer actividad física están relacionados con beneficios a nivel físico, beneficios a nivel psicológico y beneficios a nivel social. Hablando de beneficios a nivel físico, podríamos hablar de los cambios que se dan en los parámetros fisiológicos, bioquímicos y en la capacidad física, como por ejemplo disminuir el colesterol en la sangre, disminuir los triglicéridos, un aumento en los niveles de las lipoproteínas de alta densidad,
un aumento, una disminución en lo que viene siendo la tensión arterial, por lo tanto disminuye el riesgo de padecer hipertensión arterial. Mantengo o controlo los niveles de glucosa en la sangre, que esto va ligado a no tener o postergar la presencia de que aparezca la enfermedad de diabetes, disminuir el riesgo de contraer cáncer, aumentar mis capacidades físicas, fuerza, resistencia, flexibilidad, velocidad, mantener mi peso en un estado óptimo, mantener la salud de mis huesos, etc. Por el lado psicológico ayudaríamos a la parte de mantener la autoestima, mejorar mi imagen, disminuir la depresión, disminuir la ansiedad, el estrés. Y en la parte social hablaríamos de ligarlo a que me ayuda a tener vínculos sociales con grupos poblacionales de mi edad que me van a permitir sentirme autorrealizado, satisfecho, mantener ese espíritu de competencia, buscar el estar sano. Y esto me va a llevar a que entonces yo, la actividad física, ¿dónde la voy a ver reflejada? Pues en estos cambios en los parámetros biológicos, personales y sociales. Pero específicamente podríamos decir que con lo que hablamos ahorita de definición de actividad física, la actividad física es un proceso que me va a llevar a un resultado. ¿Y cuál sería el resultado? Mantener mi salud a través de que yo mejoro mi condición física. Y entonces al hablar de la condición física estaríamos hablando de que yo busco mejorar mis capacidades físicas. Y esta condición física puede tener su parte de hablar de condición física saludable y la condición física más ligada a la parte de de ser competitivo, más ligada al deporte. Al hablar de la condición física saludable hablamos de que la actividad física me permite mejorar mi capacidad morfológica, muscular, motora, cardiorrespiratoria y metabólica, lo que me va a ayudar a disminuir la mortalidad de la población, disminuir la morbilidad, que hablamos de las enfermedades que padecen las poblaciones, y mejorar la calidad de vida y por consiguiente la salud de esa población. ¿Cómo? A través de lo que ya hablamos ahorita, de los estilos de vida que ellos tengan. Y entonces esa condición física ligada a la salud hace que las personas tengan mayor resistencia aeróbica, más fuerza, más flexibilidad, más equilibrio, más coordinación, por lo tanto sean más funcionales. Y por lo tanto entonces yo tengo una población que va a ser independiente físicamente, va a ser más productiva económicamente, va a ser más productiva durante más años a lo largo de la vida. Por lo tanto, aunque yo, volviendo a los conceptos de transición demográfica, sea un país que va a transitar de estar en una etapa 2, es decir, donde tengo mucha gente productiva, ya estoy transitando a una etapa 3 donde tengo más adultos mayores, no va a ser tan preocupante, porque va a ser gente que va a ser físicamente sana y va a ser físicamente independiente, y también por lo tanto me va a demandar menos en cuestiones de salud y va a haber menos pérdidas económicas para el país. Estos componentes de la condición física que yo les mencionaba ahorita tienen que ver entonces, si habláramos del morfológico, que es uno de los que mejora la actividad física, hablamos de que mejora la composición corporal, mejora la densidad ósea, mejora la flexibilidad, y entonces por lo tanto hay una mejora o hay una disminución de que aparezcan enfermedades como la osteoporosis, la rigidez articular, el acotamiento muscular, el sobrepeso, la obesidad y enfermedades cardiovasculares o metabólicas. Al hablar del componente muscular, hablamos de que hay una mejora en los factores de fuerza, de potencia y de resistencia. Es decir, hay una mejora en la capacidad de los músculos para generar tensión, en la capacidad también que tenemos de mantener la fuerza hacia un cierto estímulo y durante un cierto periodo. Por lo tanto, va a disminuir el riesgo de que aparezca debilidad, alteraciones musculares o articulares. También me ayuda a que aparezca menos una fatiga precoz o a que aparezcan alteraciones del sistema musculoesquelético. En cuanto al componente cardiorrespiratorio, hablamos de que va a haber una mejora en lo que es la resistencia cardiorrespiratoria y en la presión arterial.
Y aquí en este punto hablamos de la capacidad, que hay una mejora en la capacidad para realizar las tareas vigorosas. También aquí hay una mayor resistencia de los músculos y por lo tanto entonces disminuye la presencia de que aparezcan pérdidas de la funcionalidad, de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, de hipertensión y de enfermedades ligadas también un poco a la diabetes, que esta también va ligada al siguiente componente que mejora la condición física, que es el metabólico. Y al hablar de metabólico hablamos de que mejora los factores de tolerancia a la glucosa, el metabolismo de las grasas y por lo tanto entonces el cuerpo metaboliza mejor la glucosa. Este también ayuda a metabolizar mejor las grasas y por lo tanto a que haya también una disminución en que aparezcan enfermedades, sobre todo aquí de tipo crónico como hipertensión, cardiovasculares y la diabetes, que fueron una de las que vimos que están entre las primeras causas de consulta de la población. En cuanto al componente motor, hablamos de aquí lo que se mejora son los factores de agilidad y coordinación y también del equilibrio. Y entonces aquí hay una mejora en la capacidad de utilizar los sentidos y los sistemas de control que tienen que estar ligados con el sistema nervioso para realizar los movimientos. Y hablamos de movimientos tanto generales como movimientos más específicos o más finos. Y también permiten que las personas, al mantener un mejor equilibrio, puedan tener una marcha más estable. Y aquí sobre todo este componente pega mucho también cuando hablamos ya de población que está entrando a una etapa más avanzada de su vida. Evito que la persona tenga riesgos de caídas, porque la persona se mantiene bien en su equilibrio, se mantiene estable en su marcha y por lo tanto también aquí evito una de las principales motivos de consulta que se dan cuando hablamos de población de la tercera edad, es decir, evitar fracturas que me van a llevar a que la persona no se restablezca y esto me va a llevar a que esté postergada en cama y por lo tanto que sea alguien que sea dependiente con muchos problemas en cuestiones de salud que van a estar relacionados por esta falta de movilidad que van a tener las personas. Por lo tanto, entonces ya vimos que la actividad física me va a llevar a tener mejor condición física y esta me va a ayudar a mantener bien todos los componentes saludables que me van a ayudar a mejorar, mantener mi estado de salud. Entonces, de manera general, podríamos resumir que los beneficios de la actividad física son a nivel físico, psicológico y social. Van a estar muy ligados con el tipo de ejercicio y la intensidad con la que la persona lo haga, el tiempo con lo que lo haga. Se recomienda siempre tener esa parte de ejercicio de tipo aeróbico y que también me va a ayudar a incrementar la fuerza, la masa muscular y por lo tanto entonces mantenerme funcional e independiente. ¿Qué se recomienda de manera general a las personas? Ya hay muchas recomendaciones, pero podríamos decir que de manera general se recomienda que las personas hagan actividad física mínimo 3 veces a la semana, que esta actividad física sea de moderada, vigorosa, al menos buscar que la persona haga 30 minutos de actividad física o que la pueda distribuir para que él en una semana pueda cumplir con lo mínimo recomendable, que serían 150 minutos de actividad física, para que le permita a esa persona mantenerse funcional, mantenerse estable y por lo tanto entonces seguir buscando estarse autorrealizando en su vida personal y mantenerse bien psicológicamente. Entonces, viendo de manera general, ahorita este tema fue ver de una manera rápida hablar de la salud y cómo esta está ligada a los estilos de vida y específicamente hablando de estilos de vida, la actividad física. Podríamos decir que ustedes van a llevar una carga de unidades de aprendizaje durante toda su trayectoria o toda su formación académica en la licenciatura que muchas de ellas van a estar ligadas al área médica o al área de la salud. Estas unidades de aprendizaje buscan eso, buscan que ustedes puedan aplicar la actividad física para mejorar, mantener la salud de los diferentes grupos poblacionales.
Entonces ustedes llevan materias como morfología funcional, kinesiología, biomecánica, medicina del deporte, bioquímica del ejercicio, nutrición, biología, medición del comportamiento, es decir, materias que van ligadas y que les van a estar dando las bases para que al final ustedes puedan ser personas que puedan de alguna manera conocer cómo está el estado de salud de la persona, qué actividad física es la más recomendable de manera general, cómo lo puedo prescribir y luego cómo puedo evaluar que esta actividad física me está ayudando a tener mejoras en la población. Y entonces también aquí la facultad, aparte de proporcionar esas materias que van a tener contacto con diferentes maestros expertos en esta área, hablando del área de la salud, también ustedes tienen la oportunidad de tener tanto infraestructura física que nos proporciona la facultad, espacios y laboratorios donde ustedes van a poder tener ese contacto con estos diferentes grupos poblacionales para poder evaluar o ver esos cambios que se dan con la actividad física, sobre todo en la salud. Por ejemplo, se cuenta con el Centro de Especialización en el Tratamiento y Curación de Lesiones, que es el área de rehabilitación física y medicina del deporte, donde se da consulta, donde también se da prescripción de acuerdo a las necesidades o a las problemáticas que presentan las poblaciones. Hay gimnasios, está también el laboratorio de rendimiento humano, que es donde ustedes también ahí se hacen muchas pruebas físicas de esfuerzo a los grupos poblacionales para diagnosticar cómo están su salud, qué necesidades físicas qué necesidades ellos tienen en base a el tipo de ejercicio que es el más recomendado y bueno, darles un seguimiento a la larga para seguir buscando el mantener lo que es la salud a través de esta actividad física. Por lo tanto, entonces yo les invito a ustedes a que revisen todas estas unidades de aprendizaje, que conozcan la facultad y que busquen esa parte de mantener la salud en la población a través de esta herramienta y medicina que ustedes tienen, que es la actividad física. Por mi parte es todo y gracias.